Estimados estudiantes, David Yemiquinga les saluda, su docente de historia. Un gusto poder compartir con ustedes una clase más. Para el tema de hoy, nosotros vamos a ver algo muy importante, que es, que es los principios del mundo andino. Recordemos que esta cultura andina, este pueblo andino, tenía unas bases, el cual se construyó, unos principios que le permitía vivir en armonía sin que el otro individuo o partes de su comunidad se vean afectadas. Para eso existen dos principios muy importantes, que es el de reciprocidad y redistribución. Primero, principios del pensamiento andino. ¿Qué es lo que pensaba el pensamiento andino? Recordemos que la economía del Tahuantinsuyo, recordemos que el Tahuantinsuyo estaba formado por varios países. Ecuador, también se encontraba Colombia, Perú, Bolivia, entre otros. Entonces, la economía del Tahuantinsuyo ha sido clasificada por muchos historiadores como una economía saludable y eficiente. ¿Por qué quiere decir esto? Porque nosotros a lo largo de la historia hemos visto cómo esta cultura, estos pueblos evolucionaron de una manera muy asombrosa, eh, y lograron evolucionar de acuerdo a sus principios. Y esto les permitió que estas culturas logren desarrollarse de una manera más efectiva. Claro, no teniendo un buen líder, un buen gobernador, obviamente las personas que están bajo su dominio, al obedecer de manera agradable, de manera feliz, pues se va a trabajar de mejor manera, ¿no? No es como una dictadura donde se tiene que hacer así y ya, no, sino que ellos tenían la posibilidad de tener líderes que siempre velaban por la comunidad, velaban por su pueblo. Esto se debe a que cada uno de los miembros del Imperio Inca tenía cierto nivel de bienestar asegurado. Alimentación, vestimenta y vivienda. Eso nunca tenía que faltar en estos pueblos andinos. Esto era la base para crear una buena sociedad, que nunca le falte la vestimenta, un lugar donde vivir y la alimentación. Tal nivel de bienestar solo fue posible gracias a los principios que rigieron el pensamiento andino. Estos son la reciprocidad y la redistribución. Estos aseguraban una visión de los miembros pudieran llegar a situaciones de pobreza extrema y abandono. Gracias a esto, a la reciprocidad y a la redistribución, no llegaban a la pobreza porque siempre estaban velando por el que estaba al último, por el pobre, porque por aquel que no tenía, ese tenía que estar comiendo. Por eso siempre velaban por los últimos, para que el último no se quede y no sienta esa tristeza de abandono, sino que es más, se sienta que se preocupan por él, y esta preocupación motivaba al que estaba al último a seguir ayudando a su pueblo, a su líder. Entonces, ellos trabajaban de una manera ordenada, nunca abandonar, nunca dejar que mueran de hambre y siempre estar cuidándoles. Pero claro, no es que era de manera gratis, ellos tenían que cumplir varios parámetros para poder recibir esta ayuda. Primero, la reciprocidad. En el pensamiento andino, la acumulación de bienes era importante. Recordemos que cada vez que ellos cosechaban, ellos siempre guardaban. En enormes casas, en enormes cuartos guardaban esto. Pues también se decía que el oro que enterró Atahualpa puede ser que no haya sido dinero en efectivo o en físico, sino haya sido granos de maíz. Entonces, lo que se valoraba en la realidad eran las relaciones o parentescos que se establecían. Esto es porque no se entendía al individuo como un sujeto aislado, sino como parte de la comunidad. Recordemos que en el mundo actual, quien queda aislado son las personas que viven en la drogadicción, las personas en escasa pobreza, son aquellos que el gobierno empieza a aislar un rato, que no puede estar con los ricos, que no puede estar con nosotros porque no se puede vivir así. Entonces ellos, ¿qué hacían? Ellos no aislaban al sujeto, ellos siempre buscaban estar con ellos, llamar a ellos y trabajar con ellos, y sino como una parte de una comunidad que se enriquecía y que a su vez era responsable de él. Este tipo de relaciones permitían el mutuo intercambio de bienes o trabajo. A este intercambio se le denominaba reciprocidad. Entonces, ellos siempre daban un cambio de algo. En este caso, ellos cambiaban lo que es su servicio por ayudas. O sea, yo trabajo para que luego ellos me ayuden cuando necesite algo. Un ejemplo muy común es cuando va a haber una minga. El gobierno pone los materiales y la mano de obra pone el propietario de esas tierras, ¿no? Un ejemplo, en las comunidades de los pueblos de Imbabura se hacen sequias, entonces el GAT parroquial
pone el material y ellos mismos ponen la mano de obra, el pueblo indígena pone la mano de obra para trabajar, ¿no? Entonces es esta ayuda mutua que permite los bienes de trabajo, a este intercambio y a este intercambio es el que le permite vivir una armonía en la sociedad. Por eso los pueblos indígenas son grupos muy bien arraigados, son muy fuertes, no se separan, siempre están unidos. Por eso, esta vez que hubo la revolución del pueblo indígena, que se levantó el levantamiento indígena, pues el pueblo indígena se unió completamente. Entonces, es muy importante reconocer esto, ¿no? Cómo el ser humano poco a poco ha ido perdiendo estos valores que desde el inicio se tenían, ¿no? Por los políticos y por el cambio. Luego viene la redistribución. Este principio estaba determinado por la necesidad de mano de obra del Estado. A cambio del trabajo, el Inca entregaba productos a los ayuyos y participaba. En el tipo de trabajo dependía de la necesidad que tuviese el Estado e incluso alguna comunidad. Entonces, es muy importante entender esto, ¿no? Listo. A ver, para que se entienda esto, la reciprocidad era la ayuda que se tenía como, a ver, ¿cómo le explicaba? Se trataría de una ayuda fundamental en una relación de parentesco. Una familia participa en las reparaciones de la vivienda de un familiar. Entonces ellos, con la reciprocidad, se trataba de una ayuda fundamentada en una relación de parentesco, o también podría ser eh, intercambio mutuo de bienes o trabajo entre miembros. Entonces, esa es la idea, ¿no? Un ejemplo sería intercambio de producto de diferentes zonas entre miembros de una cueva. Un ejemplo, a ver, yo soy de la comunidad, pongámosle, maya, y con un inca. Entonces, ellos se intercambiaban lo que son alimentos. Entonces, ellos buscaban esta reciprocidad, ¿no? Yo te cambio papas, tú me dame frijol, pero con la misma cantidad. Entonces, es muy importante esto, ¿no? Que cómo el ser humano trabajaba de esta manera para poder tener esta armonía de vida. Claro, ahora nosotros no podemos hacer eso, ¿no? El que tiene más dinero, pues gana más o vive mejor. Luego viene el trabajo del Inca, la minga y la mita. La minga se trataba del trabajo comunitario que se hacía para solventar las grandes necesidades de uno o más en una zona. Generalmente se asociaba con el trabajo agrícola de carácter público. Limpieza de terrenos, construcción de terrazas agrícolas, limpieza de canales de riego, etcétera. Entonces, ellos se encargaban, la minga se trataba de un trabajo comunitario que hasta ahora vemos en los pueblos indígenas, ¿no? O sea, a ver, y por el micrófono empiezan a decir, hermanos, vamos a hacer la minga de las quebradas para que no dañen nuestros terrenos. A cada presidente del barrio se le informa que tiene que avisar a su comunidad, a cada presidente de cabildo tiene que avisar a su comunidad que va a haber una minga tal día. Entonces el presidente de esa comunidad habla con su pueblo, les dice que va a haber una minga general, que ahora que en esta minga necesitamos trabajar todos porque es bien para nosotros, el río se puede desbordar si no limpiamos, entonces vamos todos. Y listo. Entonces empiezan a repartirse sus funciones, ¿no? A ver, los hombres vamos al terreno a arrancar hojas, a limpiar, asadón, pico y pala, mujeres, a cocinar para la comida. Entonces, estos dos grupos de varias comunidades se dividen en dos partes, hombres y mujeres. Hombres van al trabajo pesado, las mujeres se encargan en cambio de la cocina, pero claro, ¿no? También hay ese que mujeres también van al trabajo de la agricultura como al pico y empiezan a limpiar todo ese terreno, ¿no? Toda esa sequía, ¿para qué? Para un bien común, un bien general. Luego viene las mitas. Las mitas fue un sistema de traslado para la ejecución de obras públicas. Las comunidades que eran trasladadas generalmente provenían de los pueblos que habían sido conquistados por incas. Esto formaba parte de un proceso de dominación que además obligaba a las comunidades a aprender las costumbres e idiomas incas. Ah, entonces, las mitas eran grupos específicos que trasladaban a otros grupos, ya que trasladaban a hacer construcciones de casas en un lugar donde ya empezaba donde ya se había conquistado. Entonces, este grupo específico llegaba ya, generalmente provenían pueblos de conquistado, ellos mismos como, para que se entienda, yo voy a un lugar, empiezo a conquistar ese lugar y esas personas se van a encargar
de crear un lugar donde yo pueda vivir, un lugar donde yo pueda organizarme, y ellos tenían que acogerse a mis costumbres, a mi idioma, o si no, lo que les parecía mejor, la muerte. Entonces, muy importante cómo el ser humano ha logrado a cambiar esto, ¿no? Antes era prohibido, era permitido conquistar terrenos, conquistarles y meterles al dominio. Ahora ya no, ahora no, tú no puedes ir a otra ciudad. "Ah, si yo vengo a conquistar, ustedes van a hacer lo que yo quiera". Entonces, eso no se puede. Entonces, como ellos eran conquistados, entonces nosotros, ¿qué nos asegurábamos? De nosotros darle la alimentación y la vivienda. Y les dábamos trabajo. Entonces, ellos, para no morir, para vivir tranquilamente, se acogían a las normas que ponía el conquistante, el conquistador de ese pueblo, de ese lugar, y obedecían. Y entonces ellos eran los encargados de seguir construyendo. Entonces eran las mitas, ¿no? Un lugar donde se encargaban. eh, para crear comunidades que eran conquistadas. Entonces, ese grupo específico que realmente se encargaban de crear, eh, en ese lugar donde eran conquistados, se encargaban de construir pueblos para que se sigan desarrollando. Entonces, era la idea de ello, ¿no? La organización Inca consideraba este trabajo como un tributo, por lo tanto, lo redistribuía. No, ellos no le veían como una conquista en sí, sino como un tributo que daban al dios. Yo doy mis tierras como tributo. A cambio de eso, yo te voy a dar la alimentación, te voy a dar la vestimenta y la vivienda. Entonces tú vas a vivir ahí, pero recuerda que estás sobre mi dominio, pero tú lo estás haciendo como tributo, más no por lo que yo estoy viniendo a conquistarte. Entonces, esa era la idea de ellos, el pensar de ellos. Entonces, para no morir, para no ser destruido su pueblo, entonces ellos decían, bueno, ¿qué podemos hacer? Ya nos conquistaste, entonces lo haremos como tributo y pues no, te haremos caso a lo que tú digas. Entonces, ese lugar se creaban las mitas. Listo. Entonces, eso podemos reconocer que era la redistribución y la reciprocidad que se encargaban los pueblos incas, ¿no? Recordemos que ellos trabajaban de esta manera. Hagamos un recuerdo. Primero, ellos vivían lo que era la reciprocidad, que era la ayuda del trabajo, y luego la redistribución, que era el intercambio de la misma manera, de una manera equitativa, de una manera igualitativa. Luego venía lo que era eh, la minga era aquella que permitía que las comunidades trabajen por un bien común que va a beneficiar a todos, como el abrir paso para una forma de riego. Recordemos que había muchas formas de riego, pero al ser tierras extensas, pues se reunían todo el pueblo y empezaban a trabajar en equipo. El Inca o el gobernador se encargaba de dar los materiales y ellos ponían la mano de obra. De ahí luego venían las mitas, que eran esos lugares donde las personas que eran conquistadas ofrecían sus tierras como tributo y a cambio de eso ellos se encargaban, los conquistadores se encargaban de darles alimentación y vivienda. Y así vivían una armonía. Claro, ¿no? Que eran obligados a aprender sus costumbres y sus tradiciones para no perder la vida. Entonces, esta es la idea, el pensamiento que tenían ellos. Y es por eso que su economía, su forma de vida siempre avanzó y nunca fue escasa, ya que ellos siempre buscaban el bienestar de cada individuo de la comunidad sin importar que haya sido conquistado, ¿no? Claro que había alguien que era malo, que les mataban, pero ellos a la final tenían una visión de ayudar a todos para que así todos puedan avanzar y seguir conquistando más tierras. Pero como sabemos en la actualidad, eso ya no sucede. Un gusto poder compartir con ustedes. Nos veremos la próxima clase.